Bueno, buenas tardes a todos. Esta es una actividad del Life Member Activity Group del IEEE de la región 9, específicamente de Argentina. Le agradezco especialmente a Ricardo Armentano su disposición para compartir con nosotros estos conocimientos, lo denominado la predicción biomédica de Delfo Saminsky. Le voy a pedir a Jorge Monzón, que además es el secretario del Life Member Activity Group, si nos puede hacer una breve introducción de Ricardo. Jorge. Bueno, cómo no, Gustavo, gracias. Bueno, en lo formal y muy sintéticamente lo hemos distribuido un súper resumido currículum de Ricardo, pero en función de sus títulos es Fellow de la Academia Internacional de Ingeniería Médica y Biológica, es disertante distinguido en el área de Ingeniería Cardiovascular y miembro del Comité Técnico del IEEE, la MBS, en sistemas cardiopulmonares, ingeniería basada en fisiología. Es director e investigador de proyectos argentinos y uruguayos. Dirige el grupo de investigación en ingeniería cardiovascular predictiva y preventiva. En términos de su paso por el IEEE, ha sido galardonado con el premio Ingeniero Eminente del IEEE Región 9, o sea, Latinoamérica. Ha sido el chair del capítulo argentino de la MBS, o sea, la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología. Además, ha sido durante mucho tiempo decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Favaloro, en la que también se desempeñó como el CEO durante varios años. Ha sido un colaborador distinguido del doctor René Favaloro, sobre todo en sus aportes en la parte de procesamiento de la información. Es doctor en fisiología de la Universidad de Buenos Aires, es doctor también de la Universidad de París, es el actual director del doctorado de la UTN Regional Buenos Aires. Ha sido el chairman general del Congreso Internacional de la EMBS que se realizó en Buenos Aires en el año 2010. Es un experto un experto mundial en el área de mecánica arterial, que es su especialidad de tantos años. Además es un directo amigo y para mí es un honor darle la bienvenida a esta reunión que organiza el Consejo, no digo de sabios, pero el Consejo de Ancianos del IEEE, el grupo de miembros vitalicios de IEEE Sección Argentina. Así que, doctor y gran amigo Ricardo Armentano, bienvenido y el podio es suyo. Gracias. Bueno, qué honor. Primero y principal, escuchar esta presentación de un gran amigo, que obviamente excede lo que uno ha hecho con creces. O sea, nos pone en una situación, sobre todo, de confianza, para contar cosas que muchas veces no son fruto de uno, ¿no? Yo creo que cuando uno encara este tipo de abordaje tan así integrales, holísticos, tan amplios, son fruto de las charlas con amigos y cómo uno se ha nutrido de escuchar y sobre todo de ver cómo va cambiando y cómo la historia va marcando tendencia. Yo quiero decir que muchas de estas cosas han sido fruto de una amistad fantástica que surgió con el tiempo con mi amigo Luis Kuhn, mi amigo y compatriota, donde, bueno, he podido como solidificar, robustecer ideas propias e ideas que fue disparando también la charla con Luis. Pero desde hace mucho tiempo, recién lo dijo Jorge, yo trabajé con el doctor Favaloro, fui su estadígrafo, digamos, tema que no, bueno, que es uno de mis mojones históricos. Y entre las cosas que aprendí a hacer con el doctor fue
trabajar en la predicción, trabajar en lo que era la predicción biomédica, tema que desde el año 90, más o menos, fue una fascinación. Yo por casualidad estaba estudiando en Francia en ese momento y estuve como varado antes de empezar la tesis en una facultad de biomatemática. Entonces estudié estadística aplicada. En aquel momento, claro, no había machine learning, pero muchas de las técnicas que hoy vemos ya comenzaban ahí, ¿no? Es decir, no son totalmente nuevas. Y yo, por ejemplo, recuerdo haber tenido profesores fantásticos en lo que era regresión, modelos, inferencia, y siempre tratando de ver la predicción biomédica, pero desde un punto de vista fáctico, un punto de vista operativo, un punto de vista clínico, es decir, cosas que discutíamos con el doctor Favaloro de cómo uno podía llegar a caracterizar, a predecir y obviamente a prevenir, tema que a veces el médico en general, sobre todo el médico especialista, lo pone en un segundo plano, ¿no? Porque ustedes piensen que la prevención a veces es más un terreno de grandes organizaciones, organizaciones internacionales, que del médico como individuo. Pero piensen que la medicina que tenemos, como vamos a ver más adelante, es una medicina de talla única. Tomamos un mismo medicamento que es para todo. Generalmente tenemos un diagnóstico que está aplicado a grandes poblaciones y esto está cambiando. Obviamente vamos a una medicina personalizada, a una medicina de predicción, de precisión, que justamente va a englobar una serie de parámetros y con eso lo que busca es trabajar ya no solo el enfermo, sino también en personas sanas. Y es un poco el objetivo de este raconto histórico que en realidad yo lo tengo pensado como algo muy de divulgación, porque, digamos, uno no sabe, hoy estamos acá entre este consejo de sabios del Life Member, pero no sé si todos están al tanto muchas veces cuando se habla de biomédica o cuando hablamos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, van a haber cosas que muchos de ustedes ya seguro saben, pero que sospecho que van a motivar un intercambio franco de ideas. Primero, esto nos surge de la nada. Estando mi hijo estudiando afuera, estaba haciendo una pasantía, en ese momento fue en Barcelona y en Londres. Me acuerdo que fuimos a una librería en Londres con él y me compré este libro que hoy ya es un libro muy común, pero en aquel momento era una rara avis, que es el libro que habla del cisne negro de Taleb, y que más allá de lo que dice, obviamente, de lo que es el cisne negro, y que vaya si hoy lo estamos viendo con todo lo que nos ha pasado con la pandemia, él dice algo que es realmente sorprendente, y yo se los voy a marcar acá. Un minutito que voy a tratar de sacar esto que me está molestando. Dice que generalmente nosotros, nuestra mente, es una máquina magnífica de dar explicaciones, pero somos muchas veces incapaces de aceptar la idea de impredecibilidad. Lo que quiere decir es que somos muy débiles en la predicción, ¿no? Entonces, actuamos como si fuésemos capaces de predecir o cambiar la historia, pero que las proyecciones que hacemos, si uno se fija en forma fáctica, el antes y después, son malas. Nosotros hablamos de qué va a pasar a 30 años con el déficit de la seguridad social o los precios del petróleo, y sin embargo muchas veces no podemos prever lo que va a pasar de aquí al verano que viene, ¿no? Es lo que está pasando muchas veces con ministros, con gente que está cercana a la parte política y que muchas veces sus predicciones están basadas en cosas de alguna manera cartesianas, pero son débiles. Y ese es uno de los grandes problemas del ser humano,
que lo que nos sorprende, lo que nos debe sorprender, no es la magnitud de los errores en la predicción, sino la falta de conciencia que tenemos de ello. Entonces siempre esto me hizo ruido, porque justamente yo estaba trabajando en el tema de la predicción. Y por ejemplo, bueno, obviamente, una de las cosas que yo más he trabajado, que es la ecuación de Framingham, que habla de un infarto a 10 años o un stroke, un accidente cerebrovascular a 5 a 10 años, bueno, todos los médicos tratan con eso, o se están diseñando sistemas de salud, de cómo poder abordar gente que hoy tiene riesgo alto. Y si nuestra predicción es mala, bueno, sería terrible, ¿no? Ahora, por otro lado, este libro de Harari que dice, ustedes lo conocerán, que es el Homo Deus, habla de algo muy importante, que es el concepto de conocernos a nosotros mismos. Y justamente la predicción habla de conocernos a nosotros mismos con esa enorme maraña de datos que se está generando permanentemente, sobre todo en el concepto de las ciencias biomédicas, ¿no? Bueno, ni que hablar de la astrofísica, pero me parece que es mucho más dramático en el concepto que si lo aplicamos a un ser humano. Entonces, hoy en día los grandes gigantes tecnológicos nos conocen muchas veces más de lo que nos conocemos nosotros, porque saben de nuestros hábitos, saben de nuestras costumbres, y ellos sí están en ese mecanismo de predecir. Y si nosotros no podemos llegar a conocernos realmente, entonces es muy probable que perdamos el control de nuestras propias vidas. Entonces esto es algo que comenzó hace mucho tiempo, por eso esto se llama, esta reflexión en conjunto, se llama la predicción biomédica de Delfos a Minsky. Y van a ver un poco cuál es el nexo que intento hacer entre todo esto, ¿no? Que les propongo a ver si están de acuerdo. Desde los comienzos de la humanidad, siempre había se recurría a los dioses y a los astros, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo era con la consulta al oráculo. Y en Grecia, que es donde estaba realmente radicado el concepto, estaba la pitonisa, que era esa dama que la Pitia o pitonisa, no le voy a explicar a ustedes de dónde viene, pero tiene mucho que ver con la pitón, que mata, ya no me voy a acordar, pero mitológicamente al matarla a esa famosa serpiente gigante, de ahí viene el nombre de Pitón, y Pitia queda para las sacerdotisas de Delfos. Entonces la Pitia o la pitonisa se sentaban en un lugar especial, que ahora, como les voy a contar, parecería que emanaban ciertos gases que eran alucinógenos, tenían contacto con los medium, o sea, era un medium con contacto con el futuro, digamos, y podían predecir, emitían palabras balbuceantes y masticaban hojas de laurel, espolvoreaban harina y trataban de dar explicaciones, sobre todo en las guerras, sobre todo en las hambrunas, pero siempre había un profeta, que era el nexo entre el conocimiento de la Pitia, de la pitonisa, que son nuestros datos, obviamente, lo estoy expoliando, le estoy contando el fin de la historia, y el gran público, el consumidor, que sería yo en este caso, ustedes. Entonces, ese profeta era quien acercaba conocimiento y le tiraba a la pitonisa, bueno, cuál era el problema que debía resolver. Hay un trabajo muy lindo de un médico, se llama Aquatella, que se los recomiendo, se puede bajar de internet, que él tiene un concepto así también como la predicción del futuro, pero parte de Delfos. Obviamente no está referenciada a la parte tecnológica como me interesa a mí, pero habla, como ustedes están viendo acá, que en Delfos había una serie de fallas que están demostradas que es así,
que justamente pasaban por el lugar, por el templo donde se sentaba la pitonisa. Y él hace comparaciones entre el trance de la pitonisa y el efecto del etileno. Le da una explicación un tanto racional que es muy interesante. Y para aquellos que quieran conocer un poco más del tema, está bueno que lo busquen ahí, en Cielo, lo pueden conseguir. Bueno, una de las grandes pitonisas fue la Sibila, una vidente de Marpeso, cerca de Troya, que justamente expresaba sus oráculos en forma de acertijos, escribiéndolo en hojas de planta. Y hoy ustedes saben que Sibila es de alguna manera un nombre que hoy se usa para diseñar a todas las profetisas. Es decir, ella fue un poco quien dio, prohijó con su nombre. Y asimismo, otra de las grandes figuras de la Grecia era el iatromante, que justamente iatromante, como ustedes saben, sería algo así a iatromantis o vidente médico, ¿no? Y era el adivino cuya especialidad era la medicina profética. O podríamos decir que los iatromantes eran médicos, adivinos y profetas. Profetas, recuerden ese nombre, esa función, esa funcionalidad, porque a eso nos dirigimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, esto es Delfos, no sé si se ve acá mi mouse, esto es Delfos, aquí está la pitonisa que trataba de estar en ese vapor que la inspiraba, digamos. ¿Y qué relación tiene esto con los científicos biomédicos? Que hay una avalancha de datos, una avalancha de información. Entonces necesitamos un profeta del oráculo para que nos ayude a interpretar y entender los datos. Y obvio, sí, sobre todo los médicos son quienes más sufren esto. El otro día, justamente en una charla en la Federación de Cardiología, hablando de este tema justamente, nos decían los médicos lo difícil que es llegar al consultorio y balancear la cantidad enorme de marcadores que se están sumando, no solamente ahora, sino con todo el advenimiento de lo que va a ser la parte genética. Entonces, la idea es entonces cómo manejar con nuestros métodos reducidos esa enorme cantidad de datos, la interrelación, y llegar a una comprensión profunda de lo que ahí está escrito. Bueno, esto, como ustedes saben, nuestro profeta comenzó en el año 56, cuando se, digamos, prohijó el concepto de inteligencia artificial, del cual yo soy un usuario, no puedo hablarles, digamos, con la propiedad o sea, hablo como un profano, pero con la figura relevante de Marvin Minsky, digamos, hace entrada en esta enorme cantidad de datos que es la medicina moderna, nuestro profeta, aquel que va a tratar de interpretar para nosotros quizás lo que la profetiza, lo que la realidad, lo que la pitoniza, hoy nos puede ofrecer a lo largo de tantos métodos de diagnóstico, tanta información que tenemos disponible. Como ustedes saben, se presentó un proyecto de una investigación, un grupo de tareas en Dartmouth College, y en aquel momento, vuelvo a repetir, McCarthy, Shannon, Minsky, Rochester, fueron quienes prohijaron esto. Hay unas tablas muy buenas que muestran lo que fue, lo que ellos realmente estaban prohijando y lo que realmente se confirmó con el paso del tiempo. Pero bueno, esa herramienta hoy obviamente ya está en poder de nosotros. Y yo me permití incorporar acá una postal muy querida que me llegó hace poco, del año 2013, donde esta eminencia, Minsky, le está legando a nuestro querido Luisito, le está dando el cetro del conocimiento en un congreso de ISTAS de SSIT, creo, después Luis me corregirá. Me pareció una nota interesante para poner aquí
dentro de esta primera aproximación. Entonces, como todos ustedes saben, mucha gente habla de inteligencia artificial, pero sabemos que la inteligencia artificial sería como la capacidad de jugar ajedrez, pero la técnica de entrenamiento para enseñar a jugar ajedrez es el machine learning, el aprendizaje automático. Entonces nosotros, cuando queremos llegar a ese profeta que nos va a interpretar los datos, tenemos que ver las técnicas del machine learning, que es un poco esto que ustedes ven acá, de las cuales yo, por ejemplo, habré usado o uso habitualmente 15, 20, como máximo. Y bueno, y si cada una de nosotros, cada una de estas técnicas tratamos de ir aplicándolo, podríamos tener podríamos tener directamente un workshop de un día entero para poder ver cada una de las aplicaciones, y sería algo totalmente enciclopedista. No obstante, me resisto, pero el deep learning, las redes neuronales, el clustering, digamos, son herramientas muy usadas. La regresión, por ejemplo, ya les digo, yo soy un poco experto en regresión, pero más por lo que traigo heredado que porque haya estudiado directamente las técnicas de machine learning. Pero el concepto de algoritmo es muy interesante porque, en definitiva, todo esto está asociado al funcionamiento de nuestro cerebro. Y lo que es importante recalcar es que el cerebro utiliza cada día miles de algoritmos, en los que combina miles de parámetros que son aquellos que nos permiten mover los músculos, tener sentimientos o incluso pensar. Entonces es un tanto la misma forma de entendimiento, y por lo tanto hay quienes dicen que los organismos son algoritmos, en definitiva, y nuestras decisiones son algoritmos bioquímicos de procesamiento de datos que llamamos sensaciones, deseos y emociones. Entonces, para recordar este primer ítem de lo que vimos, diríamos que las emociones son algoritmos bioquímicos vitales para la supervivencia y la reproducción de los mamíferos. Que la necesidad de predicción siempre estuvo asociada al cuidado de la salud. Yo me comí toda la parte de Roma, pero ustedes saben que los médicos griegos fueron ingresados a Roma como esclavos, muchos de ellos. Pero luego se fue generando en Roma también esta digamos, cultura de los profetas, esta cultura de los oráculos. Es muy interesante ver cómo viene toda la evolución prácticamente hasta la Edad Media. Y bueno, y ahí sería importante parar a hablar un poco del Renacimiento y ver cómo evoluciona todos estos conceptos que en definitiva explotan con el concepto de inteligencia artificial. Entonces, las nuevas tecnologías del manejo de información y datos, como la inteligencia artificial, junto con el conocimiento genético, abren nuevas perspectivas para el cuidado de la salud en salud. Es decir, comenzar a cuidar la salud cuando las personas están sanas. Entonces vamos a ver hoy, el estadio hoy, antes de ver una aplicación concreta, que es lo que yo hago, o no me gusta hablar de cosas que no están dentro de mi rango de especialización. Pero podemos decir que hoy la inteligencia artificial puede detectar signos de Alzheimer. Y existen hoy, por ejemplo, dispositivos que, instalados en el cuarto de un paciente, se encargan de grabar todo lo que sucede a su alrededor, inclusive los movimientos, y tener predicciones de conducta neurodegenerativa con una precisión fabulosa. Muchísimo antes que lo detecten hasta los mismos familiares. Esto también pasa con la ansiedad y la depresión. Por ejemplo, trabajando con lo que sucede muchas veces en redes sociales, se puede hoy en día abordar el tema de la detección precoz de la ansiedad y la depresión,
meses antes de que pueda ser diagnosticado. Ustedes saben que hay todo un tema del reconocimiento de emociones, por ejemplo. Y digamos que aquí tendríamos un primer marcador para que las personas allegadas al afectado, ya no los médicos, se percaten de ese padecimiento, lo que permitiría llegar a una atención oportuna y mejorar la calidad de vida. Estamos hablando, en definitiva, de ese gran concepto que hoy es una realidad, que es la evaluación preclínica, subclínica, es decir, mucho antes que yo vaya al consultorio y el médico pueda detectar en mí lo que ya no es riesgo, lo que ya es un síntoma. ¿De acuerdo? Bueno, la inteligencia hoy en día, por ejemplo, puedo utilizar bastante para todo lo que, inteligencia artificial para todo lo que son la caracterización sanitaria en diagnóstico, monitorización y vigilancia de lesiones abdominales precancerosas, en tomografía y en resonancias magnéticas. Por ejemplo, el Hospital del Futuro, que yo por ejemplo, he escuchado a Luis en varias oportunidades hablar de este tema, es interesante pensarlo en el concepto de lo que es, lo que será el futuro con robot, las aplicaciones, los sistemas vestibles para el control del paciente. Pero lo que me parece más trascendente es que quizás cuando ese paciente ingresa al hospital, voy a tener sobre él tal vez un análisis genético que me permita saber las propensiones del paciente, o sea, una predicción, una medicina de precisión, de talla, no de talla única, sino paciente específico, para poder trabajar con ese individuo. Y acá viene otro de estos ítems para recordar, que nos dice que el hospital inteligente, por ejemplo, nos permitirá, conocerá el genoma de sus pacientes, de forma tal que personalizará los tratamientos, conociendo cuál es la probabilidad de la respuesta, tendrá preparado todo lo necesario para que el paciente, cuando el paciente ponga un pie en la urgencia hospitalaria, sea inmediatamente tratado de la enfermedad que lo llevó hasta ahí. Es decir que, además de tener consideraciones de tipo costo-beneficio, ¿no? De evitar que haya todo un riesgo de reingreso del paciente, el tratamiento, de manejar toda esa cantidad de datos, va a ser muy importante que ya tenga un perfil paciente específico de ese individuo que entró a la guardia. Bueno, esto yo ya les digo, he escuchado mucho, muchas de las visiones estratégicas que Luis nos ha planteado, en lo que va a ser justamente el manejo del paciente en el futuro. En el caso del conocimiento profundo, el deep learning, ustedes saben que data más o menos de 2010. Y ahí se podría, yo no sé si Jorge se acuerda, pero cuando estábamos nosotros organizando el Congreso de Buenos Aires 2010, ese que fue un hito histórico, como ustedes saben, nos pedían que nuestros speakers sean Nobel Laureate o el nivel equivalente, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, en aquel momento hicimos varias negociaciones, ahí me tocó sobre todo la parte de neurociencia, y ahí me enteré este concepto de deep learning, que era una cosa, una rareza. Estaba recién el movimiento. Entonces, el tema es que ustedes piensen que una máquina de inteligencia artificial puede evaluar la función cardíaca 7 milisegundos antes, o sea, en 7 milisegundos, en un tiempo, un experto humano lo haría en un tiempo 186 veces superior. Entonces imagínense lo que es procesar todo lo que pueden ser imágenes con un sistema de deep learning. Entonces ese sistema se amplía día a día y es muy posible que todo el diagnóstico en imagen
en radiología se ha realizado por inteligencia artificial, con una muy pequeña intervención de los expertos, ¿no? Aquí tienen ustedes ejemplos, por ejemplo, de lo que es la inteligencia artificial básica en el diagnóstico de enfermedades, en lo que son la detección de tumores, como ven acá. Por ejemplo, la revista The Lancet publicó, me parece que fue en el 2019, no se los puedo confirmar, pero una herramienta que el Centro Integral de Cáncer Gustave Roussy de París, o sea, una herramienta de inteligencia artificial que ya define el nivel de infiltración de linfocitos en un tumor y da una puntuación, un riesgo predictivo de la eficacia de la inmunoterapia en el paciente. Estamos hablando de predicción biomédica. En el futuro, los médicos podrían utilizar este tipo de análisis para tipificar imágenes de un tumor localizado en cualquier parte del cuerpo sin, por ejemplo, realizar una biopsia, llegando a ese grado de predicción de lo que pueden ser imágenes tumorales. Pero uno de los eventos así que es muy sorprendente, que en el año 2019 una compañía médica presentó, la compañía Geisinger, presentó un sistema de inteligencia artificial que predecía el riesgo de muerte solamente basado en un electrocardiograma. Lo que pasa es que fue entrenado con 1,77 millones, 1,7 millones de electrocardiogramas y se predijo lo que podía ocurrir en 400.000 personas. Lo increíble es que el programa tuvo mayor precisión del riesgo de muerte en pacientes que eran considerados sanos por los cardiólogos. Es decir, que uno ya entra en una zona donde el humano puede llegar a tener algún tipo de conflicto con la predicción de los algoritmos. Bueno, todo esto hay ejemplos permanentes, pero hay un trabajo que yo les puse acá, que es un trabajo bastante conocido, que ha hecho historia, que lo publicó PLOS-ONE, y es un algoritmo predictivo de riesgo de muerte desarrollado por la Universidad de Nottingham, que se alimentó con datos de pacientes británicos entre 40 y 69 años, con el fin de encontrar patrones comunes. Y este sistema empezó a predecir la esperanza de vida, utilizando un sistema de inteligencia artificial, Deep Learning, que puede justamente manejar factores de riesgo. En ese momento el alcohol, la contaminación, los accidentes laborales y medicamentos eran los factores de riesgo que pudo encontrar como meridianos, como verdaderos biomarcadores en la predicción de la esperanza de vida. Es decir, que esto va a una velocidad, obvio, yo no soy un futurólogo, es decir, no puedo hablar de lo que nos va a esperar en el 2030, por ejemplo, pero sí uno puede ver que el crecimiento es sorprendente y cómo va cruzando a todas las áreas, la predicción a todas las áreas de la ciencia biomédica. No en vano, como ustedes ven ahí, este es el número de startups de inteligencia artificial adquirida por los grandes gigantes tecnológicos desde el 2010. Y ahí tienen a Apple, Google, Microsoft, Facebook y Amazon, cómo se están armando con estas empresas de inteligencia artificial que de alguna manera han ya recorrido un trecho en todo lo que es la generación de algoritmos para no solo la parte biomédica, ¿no? Ahora, hay algo interesante en demostrar que justamente los humanos somos buenos en determinadas características, con determinadas actitudes y aptitudes, digamos, como el sentido común, los dilemas, la moral, la compasión, la imaginación, los sueños y la abstracción. Sin embargo, los sistemas cognitivos obviamente están más cercanos al lenguaje natural, a
a la identificación de patrones, al machine learning, al no sesgo. Es decir, eso es muy bueno tenerlo en claro para ver la complementariedad, porque yo creo que no estamos en una situación de competencia, sino de empatía. En el año 2014, para ya ir cerrando un poco, convergiendo en una propuesta de lo que podría ser, como le digo, en mi campo disciplinar, el presidente Obama lanza la medicina de precisión, que fundamentalmente es aquello que habla de una medicina personalizada y preventiva, predictiva y preventiva. Y acá tienen 3 fases de las ciencias biomédicas, lo que llamaríamos la parte del pasado, el presente y el futuro. Yo viví este presente en amarillo, que es lo que le decía la evidencia, la medicina basada en la evidencia, los clinical trials, la que todavía, digamos, en Argentina es una realidad y en mucha parte del mundo, donde existe todavía esa medicina de paciente promedio, de talla única, de un talle ajusta a todos. Es decir, el tratamiento por quimioterapia es prácticamente igual en todos los pacientes que tengan tal tipo de cáncer, o yo qué sé, cómo uno puede abordar una enfermedad coronaria o un aneurisma. Es decir, se trabaja sobre una evidencia o un tratamiento farmacológico, digamos. De aquí rescato, en mi experiencia personal, lo que era ya el manejo del riesgo en enfermedad cardiometabólica con la ecuación de Framingham en adelante, que en medicina ayudó, en medicina cardiovascular ayudó muchísimo, y para nosotros fue quizás la gran puerta a la predicción biomédica, que hoy por hoy se utiliza prácticamente para diseñar campañas de prevención. Pero el futuro sería la medicina de precisión, los algoritmos, que es todo lo que venimos hablando. Y es un poco esa medicina paciente específico que nos va a permitir tratar su justa medida en aquel paciente que requiere un tratamiento particular. La medicina de las 5P, es decir, predictiva, preventiva, personalizada, participativa y poblacional, entendida como el manejo de grandes bases de datos. Y la medicina de este siglo estará en aquella frontera entre enfermar y estar sano, porque como es subclínica, estoy trabajando en detección subclínica de enfermedades, entonces hay una frontera desdibujada, y para ese fin, bueno, yo me encuentro en ese carril. Estamos muchos trabajando en la parte de sistemas vestibles. Como ya van a ver ustedes, es decir, son 1000 pasos, pero acá tienen el universo de los sistemas vestibles, todas las marcas que están trabajando para el sueño, para el movimiento, la actividad muscular, la postura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la conductividad de la piel, la respiración, la glucosa. Hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos pensando en sistemas, unidades de trabajo para aplicar, por ejemplo, en países como India. Nosotros tenemos un becario que ahora está en India justamente, que está trabajando en bases de datos inteligentes aplicada a la enfermedad cardiometabólica, y lo que queremos es que en esas estaciones remotas donde no hay médico podamos saber cuál es la información, por ejemplo, de la glucosa, de la glucemia del paciente, el colesterol, es decir, la frecuencia cardíaca, la presión. Todo eso hoy se puede estar trabajando por Internet de las cosas. Y eso nos da una enorme capacidad, y en esto que podríamos empezar a denominar todo lo que sería la salud electrónica,
como la telemedicina, los sistemas de información, las redes integradas, las grandes bases de datos, el Big Data, digamos, todo lo que es el tratamiento de salud a nivel de celulares. Y fundamentalmente rescato, repito para ir cerrando esta charla, un ejemplo predictivo y preventivo que nosotros estamos aplicando a nivel cardiovascular. Se basa, obviamente, en historias clínicas electrónicas, en el monitoreo fisiológico a través de Internet de las cosas, en la analítica inteligente a través de Machine Learning y en un tratamiento personalizado que todavía no es una realidad, pero que ya cada vez más esos médicos, como los cardiólogos que hablábamos en la Federación de Cardiología Argentina, ya están entendiendo que necesitan de esas herramientas para poder discernir si este paciente con tal y tal y tal síntoma debe ir a tal tratamiento o no. Los objetivos, entonces, es justamente hacer predicciones eficientes del riesgo y de la enfermedad en esa línea confusa entre salud y enfermedad, porque son detecciones subclínicas, la vuelvo a repetir, permitir el monitoreo remoto y, sobre todo, el cuidado inteligente, el manejo de datos en forma segura e inteligente, en bases de datos inteligentes que permitan predecir y luego trabajar sobre un paciente específico. Ahí tenemos grandes definiciones como Internet de las cosas, salud electrónica, analítica de grandes datos, inteligencia computacional. Y veamos ejemplos. Hoy en día nosotros estamos por estos sencillos elementos que permiten medir la presión y directamente subirla a la nube. Esta balanza que el voluntario, el individuo que la tiene en su casa, se pesa, no solamente da el peso, el Body Mass Index, sino además da la velocidad de onda del pulso. Y tenemos una evaluación de lo que es la rigidez de todo el sistema arterial. Otra vez, conectado a Wi-Fi, se sube directamente a una base de datos. Este es un desarrollo que hice con un doctorando mío y con el doctor Fernando Silveira en Uruguay, que tomando una camiseta inteligente que desarrolló una empresa liderada por, en estos momentos, ya me voy a acordar, tomando esa camiseta inteligente que se usaba para la parte deportiva, se readaptó con un sistema, digamos, electrónico bastante sofisticado y permite medir en forma revolucionaria, yo le diría, no sé si hay otro elemento que lo haga hoy en día, la presión central, Sergio Guillén, perdón. Sergio Guillén, que es un amigo y pariente de Jorge, él desarrolló una empresa en Valencia que trabaja con ropa inteligente. Pero esa ropa inteligente no está preparada para monitoreo hemodinámico. Sí saca ese electrocardiograma, es verdad. Pero esto permite la medición de la presión central, que hoy en día en las grandes guías de tratamiento de los pacientes está aconsejada, porque no es lo mismo medir la presión en forma central que la medir en forma periférica. Y uno puede ya sacar un riesgo cardiovascular, un riesgo de enfermedad, de hipertensión, de accidente cerebrovascular, de infarto agudo de miocardio. Entonces, utilizando todos estos elementos, y algunos más que no los quiero aburrir, lo que queremos es justamente son todos datos, todo sistema vestible también es sistemas IoT por Internet de las cosas, y ahora la idea es subir todas las herramientas, todos los algoritmos que nos permiten llegar a una predicción y a una elaboración para poder tratar
toda esta enorme cantidad de datos que puede ser lo que ocurre en 24 horas, ¿no? Uno puede tener con esto un holter de presión y un holter de comportamiento, porque esa camiseta mide lo que es la frecuencia respiratoria, el ECG, lo que hace el paciente acostado, cuando no está acostado, cuando camina en su casa. Entonces, ¿cómo con eso, a partir de eso, trabajar con elementos predictivos para ese paciente específico? Entonces, con el monitoreo inteligente, analizando datos y grandes bases de datos, con analítica y herramientas de machine learning, y sobre todo, en nuestro caso, apuntar a enfermedad cardiovascular, diabetes. Por ejemplo, en India la diabetes tiene una incidencia de prácticamente una prevalencia de un 70% para el 2030. Es una catástrofe de salud, imagínense. Hipertensión arterial, cirrosis, cáncer hepático, digamos, dentro del nosotros estamos haciendo predicción de trasplante hepático a través de mediciones de riesgo cardiovascular, es decir, qué paciente se puede morir, qué paciente no, en la unidad de trasplante hepático de la unidad central de Uruguay, y obviamente usando machine learning e inteligencia computacional. Por ejemplo, con el clustering, una herramienta tan elemental, hoy a nosotros nos permite separar inmediatamente poblaciones. Los datos se van separando a sí mismos y vamos encontrando grupos de pertinencia que el médico es imposible que los vea, porque son tantas las variables en una base de datos que uno puede tener solamente en una variable común de un paciente trasplantado, uno puede tener 400, 500 variables de, yo qué sé, 10.000 pacientes. Entonces, ¿cuál? Si el hepatocarcinoma, si fue un problema más bien hemodinámico por el cual no tuvo éxito el trasplante. Entonces, bueno, sobre todo eso hacemos el clustering como herramienta predictiva para separar grupos de riesgo. Y se le suman elementos vasculares que son muy importantes, como el tema de la edad vascular, porque nosotros tenemos una edad cronológica, pero nuestras arterias tienen otra edad, y aunque ustedes creo que sí lo creen, pero hoy en día ese es un índice muy determinante en la mayor parte de lo que pueden ser las enfermedades cardiometabólicas, como mismo esto que está acá, que es el calcio en las arterias. Uno puede medir prematuramente en la gente que va, por ejemplo, en Francia, un sistema que nosotros prohijamos en el 2010, mide con una ventana de tomografía sin necesidad de irradiar, mide el calcio en las arterias coronarias, así como hace despistaje de cáncer de pulmón, ¿no? Es decir, solamente una especie de evaluación de 10 minutos permite realmente elementos predictivos de gran peso para poder determinar bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Entonces el tipo de alto riesgo, que quizás está en una etapa subclínica, uno ya puede ir derivándolo a un sistema de medicina secundaria. Pero no conforme con eso, a donde pensamos que está encaminado a nivel cardiovascular la prevención, es el hecho de poder sacar modelos tridimensionales, por ejemplo, a nivel no solo carótido, sino de todo el cuerpo humano, y esos modelos ir de alguna forma prediciendo toda la hemodinámica. Ustedes saben que con un modelo 1D hoy en día uno puede, con mediciones locales, con un modelo validado, creo que es un argentino, Blanco, que trabaja con otro argentino, Feijó, que no tiene nada que ver conmigo, que están en San Pablo, y ellos han desarrollado un modelo muy eficiente en una cantidad enorme de pacientes, que midiendo solo algunos parámetros con un modelo de propagación, pueden sacar, digamos, qué es lo que está ocurriendo a nivel cerebral. Y detectar, ¿ven? Ahí tienen cómo se puede hacer de alguna manera la modelización, ya sea a nivel 0D, que son estos circuitos elementales,
cómo ver qué ocurre con las verdaderas líneas hemodinámicas en lo que son los modelos de interfase pared-fluido. Uno puede ir prediciendo, sabiendo en los lugares donde se van a depositar las placas de ateroma, cuáles son los lugares prevalentes y cuáles son los pacientes más propensos para una de las enfermedades que mata más gente en el mundo. Con esto podemos sacar modelos, como les decía, donde uno pueda tener una información bastante exacta de lo que ocurre en cualquier punto del circuito sistémico, sea arterial o venoso. Esto hoy nosotros lo tenemos ya en marcha y nos permite no solamente hacer investigación, sino, por ejemplo, vean acá, ustedes saben que los aneurismas de aorta abdominal, bueno, hay que hacer un angio-TC para poder identificarlo. Hoy sabemos que un modelo 1D, quizás midiendo algunos parámetros periféricos, uno puede llegar ya a tener una información subclínica de lo que está ocurriendo con otro de los grandes asesinos, que es el aneurisma de aorta abdominal. Y poder predecirlo con mediciones muy sencillas, como podría ser la camiseta inteligente. Es decir, que lo que puede llegar a estar usando una persona que corre nos puede estar alertando sobre una posible muerte súbita. A eso también nos dirigimos, tenemos un proyecto en la Universidad Tecnológica en Buenos Aires, donde la idea es orientar todos estos factores hacia el concepto de muerte súbita en deportistas. Con esto, para ir terminando, lo que les digo, estamos ya a un grado donde aquí aparece una parábola existencial, porque estamos viendo con esta tecnología, porque en definitiva estamos haciendo predicciones sobre árbol arterial, sobre lo que ocurre en el corazón, como yo por eso lo puse aquí al lado, como lo hizo 500 años antes Leonardo da Vinci. Es decir, estamos realmente viendo dentro del sistema arterial aquellas cosas que él también predijo. Ustedes saben que Leonardo predijo enfermedades como las más comunes que nosotros hoy podemos hablar en cardiología o en la parte cardiorrespiratoria, con un sorprendente análisis predictivo a partir de lo que él imaginaba y veía en cadáveres y en la dinámica de ríos, en la dinámica. Esto que están viendo acá, estos son datos reales nuestros, esto es un aneurisma. Esto que están viendo acá, bueno, son los trazados que están en los códigos de Leonardo. Esto que están viendo acá son cómo es la malla que nos va quedando de corazones en los cuales se mapean a través de resonancia magnética nuclear, para luego a partir de ahí aplicarlos a modelización. Acá tienen ustedes, por ejemplo, estudios en válvula y cómo se distribuyen todas las velocidades. Y a partir de esta sorprendente, como les decía, ¿no? Como un arco iris, ¿no? Que nos da la tecnología actual con lo que ocurría en el Renacimiento. Hay dos artículos que se los quiero dejar para aquellos que les interesa el tema. Que escribimos con el amigo Luis Kuhn, que habla del concepto justamente de Leonardo como quizás un gran imaginativo que pudo llegar, un creativo que logra con su analítica, digamos, embrionaria, la predicción de muchas enfermedades, y eso en este otro trabajo que ven acá, que publiqué en los proceedings del Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica, donde justamente tratamos de definir a ese gran innovador en biomecánica cardiovascular, que podía, a partir de determinadas mediciones, muchas veces estáticas, enormes flagelos de la humanidad, como la insuficiencia, el infarto agudo de miocardio,
por ejemplo, problemas de edematización de pulmones, bueno, una enorme cantidad de cosas que podríamos tocarlas cada una de ellas, cómo lo vio él y lo que hoy nos da la realidad, cómo lo podemos ver. Con lo cual, resumiendo, lo que podemos decir es la predicción prácticamente más allá de voces agoreras, es una necesidad del ser humano. Predecir estuvo presente desde nuestros orígenes y, y la aplicación biomédica de esa predicción es realmente una continuidad. En determinados momentos históricos tuvo mayor impulso que en otros, y hoy nos encontramos quizás mirando la humanidad como un eje, digamos, longitudinal, pensamos que nos encontramos en un punto donde los algoritmos nos llevan a un estadio de predicción quizás nunca visto y nunca imaginado en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, abrimos entonces por si hay preguntas. ¿Entendí mucho o no? Bueno, me parece que está dentro de lo que... Está dentro de lo pautado. Yo le pediría a Luis Kuhn si quiere hacer algún comentario adicional a lo expresado por Ricardo, habida cuenta que, digamos, más allá del compatriotismo, digamos, comparten visiones parecidas de, digamos, de esta área de trabajo, ¿no? Bueno, disfruté mucho, Ricardo, de tu presentación. Te agradezco por los comentarios. Sí, yo creo que hay en paralelo todo lo que tú presentas. Hay ciertas circunstancias que probablemente la gente no... o sea, la predicción obviamente no es solamente una cuestión del cuerpo humano. Hay muchas cosas. Por ejemplo, en este momento tenemos problemas climáticos donde la mitad del mundo parecería estar inundada y la otra mitad se está secando o tiene incendios. Entonces te pones a pensar dónde va a estar la comida del futuro, sobre todo para la gente que no tiene los recursos. Porque a nivel económico, cuanto menos comida haya y más población haya, el precio va a aumentar y mucha gente no va a tener los recursos para llegar ahí. Y la alimentación y la dieta es parte también de la salud. Entonces empiezan a aparecer pequeños flagelos, la salud pública, todo lo que estamos ahora viendo con el COVID, que son medidas que tal vez requieran cambios en el sistema educativo, o sea, que los niños empiecen a aprender sobre el ejercicio, el valor del ejercicio, exactamente. la nutrición, el valor exactamente. de la alimentación, que las cafeterías dentro de esos colegios ofrezcan más vegetales, más frutas y menos papas fritas y hot dogs y cosas por el estilo. O sea, no es una cuestión solamente del centro médico, es una cuestión a nivel de sociedad que tenemos que cambiar. Yo tengo una lista de países donde el número de muertes de COVID es parte de esta forma de inteligencia. Son aspectos culturales que han salvado muchas vidas. Muchos países como Taiwán, Laos, Vietnam, tienen muy pocos muertos y es parte de su cultura usar máscaras. Bueno, claro. Las generaciones que vengan después de nosotros y de los hijos de nuestros hijos necesiten tal vez usar máscaras porque la población del mundo está aumentando en formas tremendas. Bueno, no quiero expandirme más, pero sí quiero que todo lo que tú presentaste a nivel vertical, digamos, con el sistema cardiovascular, tiene que ver
conectado a nivel horizontal con todas estas otras áreas porque son muy relevantes y pienso que la inteligencia artificial también puede ayudar a determinar qué tipo de ejercicio, qué tipo de dieta, porque ahí lo empezás a combinar Exactamente. con esa otra parte que tú mencionaste, que es la genética. O sea, sabiendo qué genes tenés, hay ciertas comidas que no te van a venir muy bien. Y hay ciertas Claro, claro, que te pueden ayudar. Entonces, claro. por supuesto, tenemos problemas de privacidad y otras cosas que son más relevantes en ciertos países porque debido a las compañías de seguros, etcétera, etcétera. Pero creo que estas conexiones son muy importantes. Y aquí paro. Gracias, Luis. Sí, yo tengo un breve comentario de lo que decía Luis, porque es interesante ver justamente, y de alguna manera quiero dejar como mi visión, quizás si uno lo ve desde de todo el espectro de las ciencias biomédicas, bueno, esto puede ser lo que podría ser la predicción en sí misma, bueno, puede tener hasta una potencialidad enormemente mayor. Lo que pasa que siempre dicen que la cardiología, los cardiólogos son los aristócratas de la medicina, ¿no? Y yo eso lo tengo muy en claro, es decir, son los tipos que pueden trabajar con cosas muy identificables. Entonces me parece que los ejemplos aplicados a la cardiología muchas veces se entienden en forma más cristalina, pero esto corta todas las ciencias biomédicas, como bien lo decís, y lo que es el sistema, todo lo que puede ser la prevención, bueno, va desde lo que es una dieta. Por ejemplo, hay un tema que no lo toqué hoy acá, pero se sabe que la mayor parte de nuestras enfermedades son debidas a pérdidas de la capacidad elástica. Es decir, tengo problemas para respirar, tengo problemas en los músculos, tengo problemas en el corazón, tengo problemas en las arterias. Entonces se dice que hay una depreciación del hombre elástico con el tiempo. Y una de las razones de que se afectan prácticamente todas las fibras elásticas es por algo que hoy se llama la caramelización del cuerpo. Y tiene mucho que ver con los azúcares. Y es todo un problema cultural. Es decir, nosotros no estamos, y hay lugares, por ejemplo, la India, donde yo cada vez estoy más metido, conozco más, el tema de los postres es algo que está asociado, pero muy culturalmente intrincado con la cultura. Entonces, muchas de las alteraciones que dan lugar, o sea, la contaminación también es una de ellas, fumar, pero que quizás no se ven y están haciendo estrago, son muchas veces por un problema asociado no a la diabetes, sino a una etapa previa, que justamente recibe el nombre de caramelización. Entonces, se sabe que para abordar todos estos temas, yo no hablé de tratamiento, esto es prevenir. Luego en el tratamiento, la mayor parte de la terapia es de reemplazo de órganos. Y es ahí donde la ingeniería biomédica tiene un rol protagónico en la ingeniería de tejido. Por ejemplo, muchas de estas enfermedades tienen que ver con la vejiga, los cánceres de vejiga. Hoy en día, bueno, no hay una vejiga artificial. Entonces, la calidad de vida de la gente que le hacen un reemplazo de vejiga es mala. Entonces, si ustedes van recorriendo, van a ver que desde las cuerdas vocales, la piel, casi todo lo que ustedes quieran analizar del cuerpo humano está relacionado a un problema elástico. Y bueno, y eso pasa por una prevención, eso pasa por una dieta equilibrada, eso pasa por mantener ejercicio desde la niñez. Todo eso hoy en día me consta que con mecanismos y con algoritmos se está trabajando en dietas equilibradas para cada grupo etario y para cada, digamos, población genéticamente identificable.
O sea que es mucho más complejo el tema. Pero la idea de mostrarlo era personalizar en algo que es de fácil acceso para todos. Carlos. Yo puedo hacer una pregunta. Voy a ir un poco para atrás. Sí, dale. Hay una tendencia generalizada, un poco exacerbada, digamos, a explicar todo con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Ricardo mismo tiene antecedentes mecanicistas, por decir, con uso intenso de la modelización, la física, etcétera, para explicar fenómenos. Entonces, mientras que muchos de los algoritmos y los desarrollos de aprendizaje maquinal e inteligencia artificial, etcétera, nos llevan a estas conclusiones y maravillas que presentaste, por el lado de la investigación, donde uno tiene que explicar fenómenos, a veces se pone complicado porque uno los tiene que llevar hasta el nivel de los modelos más elementales de la física, digamos, y química. Entonces, nacen disciplinas del tipo de pedirle a los algoritmos de inteligencia artificial que sean explicables, para que nos den variables, claro, que tengan algún sentido. No sé si querías comentar sobre ese tipo de cosas, el vínculo entre el modelo elemental basado en principios, digamos, físicos, donde las geometrías son simétricas y cosas por el estilo, respecto de lo que uno obtiene con estos métodos de predicción tipo caja negra, porque no sabe lo que está pasando adentro. Muy bueno. Sí, total, o sea, como acotación, digamos, me parece fantástica y sobre todo da lugar a algo muy filosóficamente, si vos querés, reflexivo, porque efectivamente mi carrera o lo que yo traté de pregonar fue siempre el hecho de tener una idea del mecanismo en caja blanca, ¿no? Es decir, ver las ecuaciones e identificar y tener un correlato entre la fisiología y quizás el fenómeno físico, químico, matemático subyacente. En el caso de la inteligencia artificial, muchas de estas cosas se pierden si es que no se pierden por completo. Nosotros en India justamente estuvimos en un congreso que intentaba darle una unidad a lo que son ciencia de datos, procesamiento de señal, y había un tipo de Stanford muy inteligente que dio la charla inaugural, el keynote, y él de alguna forma fue barriendo, primero el concepto, para desmitificar un poco ciencia de datos, lo empezó a aplicar a todos los conceptos de procesamiento de señal y cómo eso de alguna forma se podría llegar a explicar con un formalismo muchas de las cosas que hoy en día están en la ciencia de datos, ¿no? Como diciendo, bueno, esto no es nuevo, sino que es una moda. Pero lo que me parece a mí es que la combinación de ambos es lo que te da quizás mayor poder predictivo, ¿no? O sea, en el caso nuestro es usar el modelo, entender la realidad por intermedio de la modelización o de alguna manera de elementos de diagnóstico que utilicen esa modelización, y a partir de la generación de datos obtenidos y evaluados de esa manera, cuando esos datos ya se hacen significativos, a partir de ahí sí vos podés hacer como una analítica que quizás maneje comportamientos globales de paciente, pero previamente siempre tenés que pasar por un proceso de análisis mucho más cartesiano
de lo que ocurre con un fenómeno fisiológico, ¿no? No anteponer la carreta delante de los bueyes. No sé si fui claro en lo que quise decir. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, Carlos, muy Muy amable. linda la presentación, no lo dije, me pareció absolutamente obvio. Me Muchas gustó gracias. muchísimo. Como siempre Bueno, nos quedamos espero con que... ganas de más, Ricardo. Bueno, no sea muy largo, si hay alguna otra pregunta. ¿No? Un comentario también. Adelante. Pienso que la parte crítica estos días es también la integración para que haya interoperabilidad con la geomedicina, que es un área, junto con la salud pública y el genoma, que para mí son extremadamente críticas. A mi edad avanzada, ahora cada vez que voy a un médico, la primera pregunta siempre es si yo fumo. Y siempre he dicho que no, pero nadie me pregunta, ¿vivo? Y cuando yo estoy en la U, Los Ángeles, respirar es equivalente a una caja de cigarrillos. Ya fumé. En América hay mucha gente que uno de repente no fuma, pero los padres fuman. Y entonces el humo que viene de segunda mano todavía es peor que fumar. Entonces, este tipo de consideración, yo pienso que parte de nuestros barrios, de nuestras casas, del material, de las pinturas que se usan, del sistema de carreteras, de los servicios médicos, del agua que tomamos, de la basura, de la naturaleza que hay alrededor o no, del aire que respiramos. Son todas consideraciones que hoy por hoy no están integradas y para mí deben ser interoperables con todo este otro sistema, porque por ahí también la inteligencia artificial puede decir y predecir en ciudades como Nueva Delhi, donde los altos de contaminación del aire, o sea, para que tengan una idea, esto salió en el octubre del 17 en Lancet, el EPA, que es el Environmental Protection Agency de Estados Unidos, había desarrollado un sistema que es el Air Quality Index, que va de 0 a 500. Cuando llegamos al nivel de 300 a 500, la recomendación es que te quedes en tu casa porque la calidad del aire es muy mala. Y en Nueva Delhi se llegó a medir 999 en aquellas partes. O sea que es completamente fuera de esos. Ya son considerados. Entonces, hay más de 5 millones de niños en Nueva Delhi, por lo que tengo entendido, que ya tienen los pulmones prácticamente destruidos. Y claro, deben de haber visto ustedes las fotos de Nueva Delhi antes del COVID y durante el COVID, completamente limpio todo el aire porque obviamente dejaron de suceder un montón de cosas, la gente no se movía tanto, las industrias, etcétera, etcétera. Pero esta es un área extremadamente importante que no debemos dejar de lado. Es verdad, coincido totalmente. Tenía silenciado. Bueno, Gustavo. Gracias Ricardo por tu exposición. Como siempre nos quedamos con ganas de más, ¿no? O sea que da para mucho más. Ustedes son reincidentes. Bueno, y gracias a todos por participar. Como siempre, no queremos extendernos, todos tienen sus ocupaciones. De acá aproximadamente un mes tendremos alguna, como venimos haciendo de principio de este año, esta fue nuestra 6ª conferencia, reunión y conferencia. La próxima, obvio, será la 7ª. Gracias a todos. Buenas tardes y gracias, Ricardo, nuevamente. Gracias a todos, un placer ver tantos amigos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a que todos. pasen bien, saludos. Chao, hasta luego, adiós.